Tengan todos ante ustedes muy buenas tardes. El día de hoy nos ha tocado el taller número 10, que es el tema de contaminación acústica. Lo hacemos a través de la plataforma Zoom por la ONG Progresemos Juntos y vamos a empezar con una breve introducción. Para empezar, la contaminación acústica o sonora es uno de los graves problemas que afectan a las ciudades modernas. Supervisar sus impactos y sancionar las infracciones de las normas que existen sobre el tema son algunas de las funciones de los gobiernos locales. Y desde hace algunos años, el OEFA, como ente rector del sistema de evaluación y fiscalización ambiental, realiza campañas de mediciones de los niveles de ruido ambiental con el objetivo de obtener información actualizada que dote a los gobiernos locales de datos objetivos que los ayuden a desarrollar políticas y mecanismos de prevención y control de ruido. En la presentación podrá obtener información sobre la contaminación acústica y vamos a explicar también cómo afecta a nuestra salud y qué podemos hacer para evitar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a explicar qué es la contaminación acústica. Pero primero, antes de hablar de contaminación acústica, se tiene que explicar qué se entiende por ruido. Y probablemente todos tengamos una definición de él, pero hay diversos estudios técnicos que deben proveerse de una forma objetiva de definirlo. Es decir, ruido, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo definimos? Es el sonido no deseado que genera molestia, perjudica o afecta la salud de las personas. Entonces, ¿qué es contaminación acústica? Es la presencia en el ambiente de niveles de ruido que implique molestia, genera riesgo, perjudique o afecte la salud y el bienestar humano, los bienes de cualquier naturaleza o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. Actualmente, este es uno de los problemas más importantes que pueden afectar a la población, ya que la exposición de las personas a niveles de ruido alto pueden producir estrés, presión alta, vértigo, insomnio, dificultades del hablar y pérdida de audición. Además, mayormente afecta a los niños y sus capacidades de aprendizaje. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se mide el ruido? La intensidad del ruido se mide en decibeles. Los decibeles son las unidades en las que habitualmente se expresa el nivel de presión sonora, es decir, la potencia o intensidad de los ruidos. Además, son la variación sonora más pequeña perceptible para el oído humano. Adicional a ello, el umbral de audición humano, medido en decibeles, tiene una escala que se inicia en 0 decibeles, que es el nivel mínimo, y que alcanza su grado máximo con 120 decibeles, que es el nivel de estímulo en el que las personas empiezan a sentir dolor. Un nivel de ruido que produce, por ejemplo, durante un concierto, ya sea de rock o lo que sea. Ahí pueden llegar a medir los 120 decibeles. Y adicional a ello, otros daños causados por un ruido alto puede ser la irritabilidad, alteraciones del sueño, disminución de la agudeza visual, afecta también la visión del color, aumenta la secreción de ciertas hormonas, aumenta la frecuencia respiratoria, hipertensión, taquicardia y también aumenta la secreción gástrica y la motilidad intestinal. Siguiente.
Ahora anterior, el anterior ya. Ahora en este gráfico, como pueden observar, está el ejemplo sobre la relación entre el tipo de ambiente y el nivel de decibeles. Aquí, por ejemplo, como había explicado anteriormente, 0 decibeles es el umbral de la percepción, es decir, el mínimo. También tenemos que un estudio de grabación puede llegar a medir 10 decibeles. Una habitación silenciosa, 20 decibeles. Una biblioteca donde solamente hacen susurros, puede llegar a medir 40 decibeles. Una conversación normal como la que tenemos ahorita puede llegar a 50 decibeles. La lavadora, la aspiradora que tenemos en casa puede llegar a los 60 decibeles. Una conversación en voz alta, los 70 decibeles. Una calle ruidosa, que es por el ruido de los autos y todo eso, puede llegar a 80 decibeles. Un tren en marcha puede llegar a los 90 decibeles. Un ambiente de discoteca puede llegar a los 100 decibeles. Y por otro lado, lo más alto que son el disparo, un megáfono, un claxon, un martillo, puede llegar a los 120 decibeles. El avión despegando a los 130 decibeles. Una explosión a los 140. Y a 180 ya lo que es máximo. Y por otro lado, a partir de los 60 decibeles, el ser humano puede empezar a experimentar ciertas molestias. Así que es muy recomendable que no se pase de los 60 a los 70. La exposición prolongada a más de 90 decibeles, eso sí puede causar la pérdida gradual de la audición. Y por otro lado, la exposición regular a más de 110 decibeles, más de un minuto, sí arriesga la pérdida de la audición. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo se mide la contaminación acústica? Para medir la contaminación sonora o acústica se siguen las pautas contenidas en un decreto supremo, que es el Decreto Supremo número 085 del 2003, donde establece un reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, que es más conocido como el ECA-Ruido, documento a través del cual se establecieron los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos. Los ecarruido son instrumentos de gestión ambiental prioritarios para prevenir y planificar el control de la contaminación acústica. Representan también los niveles máximos de ruido en el ambiente que no deben sobrepasarse para proteger la salud humana. Según 4 zonas de aplicación. En el ecarruido te especifican estas zonas. Por ejemplo, tenemos a las zonas de protección especial, es decir, las áreas donde se encuentran ubicados los establecimientos de salud, los centros educativos, los asilos, los orfanatos. Tenemos las zonas residenciales, las zonas comerciales y las zonas industriales. A cada zona de aplicación le corresponde un nivel de ruido para horarios diurnos y uno para horarios nocturnos, tal como se detalla en la siguiente tabla. Siguiente diapositiva. Ya. Acá tenemos los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido por cada zona de aplicación. Como se puede observar en el horario diurno, que es de 7 de la mañana a 1 hasta las 10 de la noche. Y tenemos otro que es el horario nocturno de 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. En el horario diurno, para la zona de protección especial, tenemos que su ECA, o sea, a lo máximo que pueden llegar es a los 50 decibeles. Y en el horario nocturno a los 40 decibeles. En la zona residencial tenemos que en el horario diurno pueden llegar solo a los 60 decibeles y en el horario nocturno a los 50.
Por otro lado, en la zona comercial tenemos que en el horario diurno pueden llegar solo a los 70 decibeles y en el horario nocturno a los 60 decibeles. En la zona industrial, en el horario diurno los 80 decibeles y en el horario nocturno los 70 decibeles. Si de alguna forma se llegaran eh, a exceder estos límites, es decir, harían unas sanciones, ¿no? Para su respectiva zona a la que se dedica. Siguiente. Ahora, como podemos observar en la imagen, em, este es un instrumento que se utiliza para medir el ruido, que se llama sonómetro digital. Las mediciones de ruido requieren del uso de varios equipos, pero entre ellos, o sea, este es el más importante y tiene la capacidad de medir la presión sonora, con la presión determinada por el reglamento del ECA-ruido. Siguiente. ¿Quién controla la contaminación sonora en el Perú? Es un proceso que involucra instituciones tanto a nivel local como provincial y nacional. Cada una es responsable de tareas diferentes. La colaboración entre las diferentes entidades es fundamental para mejorar los niveles de ruido y por lo tanto el nivel de vida de la ciudadanía. Las entidades responsables son el Ministerio del Ambiente, se encarga de aprobar los SECA ruido y las directrices para la elaboración de los planes de acción de mejoramiento de la calidad del aire. Además, promueve y supervisa el cumplimiento de políticas ambientales sectoriales orientadas a alcanzar y mantener los estándares primarios de calidad del aire. También las municipalidades provinciales y distritales colaboran entre ellas para cumplir con las siguientes funciones, como elaborar e implementar los planes de prevención y control de la contaminación acústica y los límites máximos permisibles de las actividades y servicios bajo su competencia. También fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para prevenir y controlar la contaminación sonora. Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas bajo su competencia. Y dictar normas de prevención y control de la contaminación sonora para las actividades comerciales de servicios y domésticas. En resumen, los gobiernos locales son los competentes para evaluar, supervisar, fiscalizar y sancionar los temas referidos al ruido, de acuerdo a lo establecido en sus respectivas ordenanzas municipales y conforme a los ECA ruido. Por otro lado, también tenemos al Ministerio de Salud, que es el responsable de establecer o validar criterios y metodologías para la realización de la vigilancia de la contaminación sonora. Además, se evalúan los programas locales de vigilancia y monitoreo de la contaminación acústica y puede encargar a instituciones públicas o privadas dichas acciones. Asimismo, hay autoridades sectoriales que emiten las normas que regulan la generación de ruido de las actividades que se encuentren bajo su competencia y fiscalizan el cumplimiento de dichas normas. Ellas también pueden encargar a terceros esta actividad. Entre sus tareas se incluye verificar el cumplimiento de los ECA de ruido cuando se encuentren contenidos en un instrumento de gestión ambiental. Así, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fiscaliza el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados para la construcción de una vía expresa o infraestructura de transporte urbano. También otra entidad que controla la contaminación sonora en el Perú es el
identifica y registra a las instituciones públicas y privadas que realicen la calibración de equipos para la medición de ruidos. También otra entidad es el OEFA, como parte de su función de supervisión a entidades de fiscalización ambiental. EFA verifica que los gobiernos locales cumplan con esta fiscalización y brinda constantemente asistencia técnica para el uso de sonómetros. Por ejemplo, sobre las características de los equipos que cada distrito necesita según sus características geográficas, mediante la realización de capacitaciones masivas a servidores públicos de municipalidades de Lima, metropolitana y de provincias. En resumen, para las entidades que controlan la contaminación sonora en el Perú, como vemos en el cuadro, es el OEFA, las autoridades sectoriales, el INACAL, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y municipalidades provinciales y distritales. ¿Cómo podemos evitar la contaminación sonora? Cuando una determinada actividad supera los seca ruido, los titulares de la actividad deben implementar acciones de mitigación del ruido, como las barreras acústicas u otras que consideren necesarias para atenuar el impacto generado en la zona. Por ejemplo, en el caso de contaminación acústica provocada por el tráfico de la ciudad, se deberían usar las bocinas de los vehículos solo en casos estrictamente necesarios. Aplicar silenciadores en los tubos de escape de los automóviles y no olvidar de llenar los vehículos, de llevar los vehículos a revisión técnica anual. Las personas expuestas a ruidos por su actividad, por ejemplo, deben portar protectores auditivos. Las municipales provinciales deberán utilizar los seca ruido para establecer en el marco de su competencia normas que permitan identificar a los responsables de la contaminación sonora y aplicar las sanciones correspondientes. Además, es importante que sensibilicen a la población mediante campañas informativas. Por otro lado, la ciudadanía también cuenta con importantes herramientas para presentar directamente a la OEFA comunicaciones sobre posibles infracciones de los secarruido. La principal es el Servicio de Información Nacional sobre Denuncias Ambientales, un servicio de alcance nacional que permite a los ciudadanos hacer denuncia, entre otras, sobre problemas de contaminación sonora a través de su página web, vía correo electrónico, vía telefónica o de modo presencial. Aunque el rol de los gobiernos locales y de entidades como el OEFA es prioritario en la lucha contra la contaminación acústica, evitar este problema es una tarea y responsabilidad de todos. Ya, aquí podemos ver el mapa de ruido de Lima Metropolitana en el 2015. En ese mapa se muestran los datos relativos a la provincia de Lima Metropolitana obtenidos durante la campaña del 2015. Al fin de analizar los resultados de forma espacial, el área ha sido dividida en 4 zonas geográficas: centro, este, norte y sur. Por cada zona, por cada zona en color rojo intenso se resaltan los puntos críticos caracterizados por niveles de ruido entre 80 y 85 decibeles. En Lima Centro, la parte de aquí, en Lima Centro los mayores niveles de
En Lima Centro los mayores niveles de presión sonora se concentran hacia el sureste, donde se observan dos núcleos de 85 decibeles en el cruce de la avenida Javier Prado con la avenida Manuel Holguín y en el cruce de la avenida Santiago de Surco. Asimismo, hacia el norte se observa un núcleo de 80 decibeles ubicado entre los distritos de Lima y Breña. Durante las mediciones realizadas en hora punta, en dichos puntos se registró la presencia de tráfico vehicular intenso. En Lima Este pueden apreciarse dos núcleos por encima de los 80 decibeles conformados por dos distritos cada uno. En el primero están involucrados los distritos de Ate y Lurigancho, Chosica, en la zona comprendida entre las vías de acceso a Huachipa y Santa Clara, mientras que el segundo se ubica en el límite entre los distritos del El Agustino y San Juan del Lurigancho, y comprende la zona conocida como Puente Nuevo, en la cual se presenta alto tráfico vehicular a lo largo de todo el día. En Lima Norte se pueden apreciar tres núcleos con valores críticos en los distritos de San Martín de Porres, Comas y Caraballo. Estos núcleos están definidos por los tres puntos con mayor nivel de presión sonora en zonas comerciales, en los cuales se presenta de moderado a intenso tráfico vehicular en hora punta, así como el tránsito de vehículos menores como las mototaxis y la venta ambulatoria de alimentos. En Lima Sur se puede observar un núcleo con valores críticos en el límite de los distritos de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, que abarca los puntos de medición con mayor valor en zonas comerciales. La zona ubicada dentro del núcleo presenta un tráfico de moderado a denso de buses y camionetas rurales, las combis, así como de vehículos menores como los mototaxis que emiten niveles de ruidos elevados. Conclusiones sobre la situación actual de Lima. Las principales actividades generadoras de ruido ambiental son provocadas por vehículos por el mal uso de bocinas, la falta de mantenimiento de las unidades, entre otras fuentes. También podemos concluir También es necesario que las municipalidades distritales y provinciales promocionen campañas de sensibilización a la ciudadanía. Y asimismo, se necesitan normas que disuadan las actividades ruidosas y que regulen de manera más estricta la emisión de ruido, sobre todo cerca de centros educativos y de salud. Por último, el incremento del tráfico vehicular de estos últimos años demanda acciones transversales para el control del flujo vehicular, tanto particular como privado, como una reforma integral del transporte que haga posible una fiscalización ambiental más efectiva. Ya, eso sería todo, pero antes de culminar este taller, em, ahí en los comentarios le, les he enviado un enlace de un enlace para el envío de su certificado. Tienen que llenarlo
y una vez que lo culminen, ya les va a llegar por Gmail. Ya a los presentes les informamos que la próxima semana vamos a tener otro taller y ya les estaremos avisando por la página de la ONG y eso sería todo. Por si acaso les vuelvo a enviar el cuestionario. Lo pueden encontrar, como les digo, en el chat de la reunión. Pues tienen que llenar el formulario de Google, no se olviden, y hasta la otra semana. Gracias.